Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. La serie de parábolas, como yo esta mañana medio en broma, agronómicas, o vegetarianas, no sé, acaba con el grano de mostaza, con la siembra, la pequeñez y la grandeza. Los misterios que nos revelan dos, podríamos decir, mini parábolas, pues son muy cortitas. También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que sembró un hombre en su campo. Sobre todo nosotros la mostaza que conocemos la queremos a las salchichas o los chorizos o a la que viene en paquete, ya no semilla y tampoco árbol. En realidad la más pequeña es la semilla, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Una semilla pequeña, insignificante, pero que crece, va creciendo, se transforma en un arbusto útil, grande, que da cobijo a los pájaros. Quizás el Señor usa el grano de mostaza para que no nos agrandemos, no es un árbol poderoso de cientos de metros, centenarios, es ese arbusto. No necesita de más los pájaros. Para lo que se le pide, para lo que se necesita de ella, eso alcanza. Interesante. El Señor no nos necesita genios, nos necesita como somos. Bueno, y la parábola obviamente va a la confianza en lo pequeño, en que crecerá, que el potencial enorme del reino de Dios, del reino de la iglesia, del apostolado. Cuando nosotros además esta parábola tiene el recuerdo de ese repostero que todavía está en los Talas, que presidió en Córdoba, que presidió las tertulias con San José María en el Teatro San Martín, y que hace referencia a estas palabras, que tiene alrededor un árbol lleno de pájaros, que dice, Volucres Celi habitabunt in ea, las aves del cielo habitaban en ella. La segunda mini parábola tiene que ver con el pan. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina, hasta que fermenta toda la masa. Un poquito de levadura. Cambia todo sin cambiar nada. Cambia todo desapareciendo. No es que le da gusto a levadura. Lo hace más sabroso como pan, lo hace esponjoso, amable al gusto. Qué rico que es el pan recién hecho. Es como si la levadura le diera vida, lo eleva, lo enriquece. Y de alguna manera, claro, la levadura tiene que desaparecer entre la masa, tiene que hacerse masa, tiene que disolverse, tiene que, ¿sabes cómo? De una manera como la sal en los platos. Si no tiene sal, falta gusto. Pero si la sal se nota, es que está demasiado salado. La gracia de la sal es que no se note. Lo que pasa con la levadura. Son parábolas, podemos decir, que nos llenan de esperanza. La obra del Espíritu Santo no se ve. El crecimiento del reino es lento. Sí, la semilla chiquitita, parece que es nada. Un arbusto, un poquito de levadura, el pan,
No es la super torta ganadora del Guinness de tamaño de la de torta con más dulce de leche de la historia, no sé. No, es pan. La obra del Espíritu Santo no se ve, pero el Señor la hace fecunda. Por eso optimismo y confianza en la gracia, en el Espíritu que Dios nos ha dado para transmitir. Y que es una llamada a sembrar. Tenemos mucho grano de mostaza para esparcir por todas partes. Somos levadura para meternos en todos los sitios, entre la gente, entre las almas, en todos los ambientes. Somos con Cristo el sembrador que esparce la semilla sin mirar demasiado dónde cae, dejando que lo mucho que sembremos, mucha parte lo cosechen otros. Así como también nosotros cosechamos lo que otros han sembrado. Y es en San Marcos donde el Señor nos da esta seguridad del crecimiento, de la fecundidad, del grano de mostaza, de la siembra, de la levadura. El reino de los cielos es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche o de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Sin que se dé cuenta, sin que la esté controlando, sin que pueda disfrutar de ver el crecimiento, del desarrollo, de cómo crece. La tierra por sí misma, dice el Señor de San Marcos, produce primero el tallo, después la espiga y al fin el grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto se aplica la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Bueno, nosotros nos toca sembrar. Sin siembra no hay cosecha. No te quedes mirando las dificultades. No, que acá tengo camino, este camino está bueno para sembrar, la piedra, esta tierra no va a dar todo, solo el 30 o el 60. O este grano de mostaza es muy chiquitito, tarda mucho en crecer. No, me gusta el chocolate, no la levadura. Sí, pero si le pongo chocolate no se va a hacer el pan, no se va el... Si no sembramos es imposible que entiendan. No importa si no van a entender, déjalo al Señor que haga su acción, es necesario que siembres. No importa si parte cae en el camino o entre piedras o entre espinas, Dios te garantiza que parte caerá en tierra buena. Además, la palabra también nos muestra que es mejor que una persona responda mal a que no tenga posibilidad de responder. Y debemos de salir un poco de la zona de confort apostólico. Ese círculo en el que estamos cómodos hablando de Dios. Porque hay gente que piensa como nosotros. Está en la misma sintonía. Podemos hablar con libertad. Sin que nos miren mal, sin que nos... Están acostumbrados a que digamos algo espiritual, porque saben quién somos. Y hemos de pasar a la zona donde quizás a veces estemos un poquito muy incómodos. Porque no sabemos qué van a decir, cómo lo van a tomar. Porque no estamos seguros de saber cómo decirlo, o cómo defender toda postura, o cómo manifestar la fe. En una meditación en 2011, el padre Cantalamessa se planteaba las razones del éxito de los primeros cristianos. Decía, el tema que ha apasionado siempre a los historiadores es el de las razones del triunfo del cristianismo. Un mensaje nació en un oscuro y despreciado rincón del imperio, entre personas sencillas, sin cultura y sin poder. En menos de 3 siglos se extiende por todo el mundo conocido, subyugando la refinadísima cultura de los griegos y la potencia imperial de Roma. Y da distintas versiones, el amor cristiano, la apertura del cristianismo, su universalidad, una lista, podríamos decir, hasta 20 factores
sociológicos, históricos, lo que fuera. Y después de un poco explicar lo que dicen los historiadores, la impresión que se tiene al leer esta síntesis es que el éxito del cristianismo se debió a un conjunto de factores. Entonces pasa a hablar de los límites del análisis humano, sociológico, histórico. Dice, el límite, debido al mismo método histórico, es el de dar más importancia al sujeto que al objeto de la misión, más a los evangelizadores y a las condiciones en las que se desarrolla que al contenido. Y se olvida una cosa sencillísima, que Jesús había dado él mismo como anticipo una explicación a la difusión del Evangelio y que a ella misma hay que volver cada vez que se asume de nuevo el compromiso misionero. Y entonces vuelve a lo que acabamos de hablar del Evangelio. Dice que eso se había dicho. El reino de los cielos es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante. De noche o de día la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Esta parábola por sí misma dice que la razón especial del éxito de la misión cristiana no viene desde el exterior, sino del interior. No es obra del sembrador, ni siquiera principalmente del terreno, sino de la semilla. Esa semilla no puede lanzarse a sí misma. Nos necesita. Y sin embargo, germina por su propia fuerza. Después de haber sembrado, el sembrador puede irse a dormir, porque la vida de la semilla no depende más de él. Y no es una llamada a quedarnos dormidos todo el día, porque ya sembramos y entonces, listo. Pero un poco sí. O sea, la tranquilidad, ya sembré, la semilla está, ya cayó. Que haga su efecto, que Dios funcione, que las almas, o sea, dice, cuando esta semilla es la semilla que cae en tierra y muere, es decir, Jesucristo, nada podrá impedir que ésta dé mucho fruto. Se pueden dar de estos frutos todas las explicaciones que se quieran, pero estas siempre se quedan en la superficie, no llegan a lo esencial. Y lo de San Pablo, que dice, yo planté, Apolo regó, pero el que ha hecho crecer es Dios. Y pues San Pablo dirá en otro lugar, ni el que planta ni el que riega valen algo, sino Dios que hace crecer. Y efectivamente nos llevamos este tesoro en vasos de barro. Todo ese poder no reside en nosotros. Entonces la seguridad de que crecerá. Entonces, claro, el grano de mostaza es chiquitita, déjala crecer, deja que Dios actúe. Lo que pasa con el Evangelio, lo mismo pasa con la... Entonces, claro, aquí está la clave de los primeros cristianos, que es la seguridad que tenían en la semilla. Dice el Padre Canta la Mesa, un titulito que le pone a esa meditación en un intermedio, dice, sembrar e irse a dormir, dice. Lo que los historiadores de los orígenes del cristianismo no cuentan, no dan poca importancia, es la certeza indestructible que los cristianos de entonces, al menos los mejores de ellos, tenían sobre la bondad y la victoria final de su causa. Podéis matarnos, pero no podéis herirnos, decía el mártir San Justino al juez romano que lo condenaba a muerte. Como si dijera, che, podés matarnos, pero no podés impedir que esto siga creciendo. O sea, al final, pues está tranquila la certeza, lo que les aseguró esta victoria. Y convenció a las autoridades políticas de la inutilidad de sus esfuerzos por suprimir la fe cristiana. Si es lo que más necesitamos hoy, despertar en los cristianos, al menos en los que pretenden dedicarse a la obra de la reevangelización, la certeza íntima de la verdad de lo que anuncian. Y cita Pablo VI, la Iglesia necesita retomar el ansia, el gusto, la certeza de su verdad.
Debemos creer nosotros primero lo que anunciamos, por creerlo verdaderamente, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente. Y después sembrar. A voleo generosamente, sin preocuparnos de que, como te decía, que parte caiga en el camino, porque es fecunda las semillas divinas. Y tenemos la garantía divina. Fíjate, y hay semillas que germinarán muchísimo después. Eso que dicen que las pirámides egipcias, en las tumbas de los faraones, encontraron semillas que llevan miles de años y que las pusieron a germinar y que germinaron. Y a lo mejor el apostolado que uno hace, no sé cuánto tiempo pasará. Lo recibirá otra persona. Es un libro que regalaste, que la persona que se lo regalaste lo tiró y lo encontró otra persona y fue la que... Yo qué sé. No... Claro, aunque germinen dentro de 500 años, es que da igual. Siembra de oración, siembra de oración. Vamos a sembrar. Su padre decía que iba por las carreteras de Europa sembrando Ave Marías y canciones. No, nosotros vayamos por las calles de Mendoza sembrando Ave Marías y canciones. Por las calles del centro. Por la calle no tiene centro, por los pasillos del centro. Siembra de ejemplo. No lo hacemos para que nos vean, pero qué bueno que nos vean. Y que nuestro ejemplo nos ayude a ser más generosos, más rezadores, más entregados. Porque siembra de alegría, de testimonio positivo. Siembra de horizontes, de desafíos, de esperanza. ¿Cuánta esperanza necesita la gente? Siembra de doctrina, siembra de verdad. Porque como en la parábola del sembrador, necesitan entender para poder después asumir la palabra y llevarla a la práctica. Siembra de caridad, siembra de cariño. Siembra de inquietudes, de despertar interés por las cosas de Dios. Y después paciencia. Digo, no de dormir, pero, no, de noche sí dormir, pero, y que seguirá creciendo aunque nosotros durmamos. Esperanza. Decía el Papa Juan Pablo II en una encíclica sobre las misiones, la Redentoris Missio. Si se mira superficialmente nuestro mundo, impresionan no pocos hechos negativos que pueden llevar al pesimismo. En la meditación anterior hablamos de la cizaña. Y uno ve cizaña por todos lados. Dice, mas este es un sentimiento injustificado. Tenemos fe en Dios Padre y Señor, en su bondad y su misericordia. Dios está preparando una gran primavera cristiana, de la que ya se vislumbra su comienzo. Dicen en países, en un mundo, tanto en el mundo no cristiano como en la antigua tradición, existe un progresivo acercamiento de los pueblos a los ideales y valores evangélicos. El Papa en todos los valores actuales de rechazo de la violencia y de la guerra, de respeto de la persona en sus derechos, los deseos de libertad, de justicia, de fraternidad, la tendencia a superar los racismos y nacionalismos, el avanzamiento de la libertad y dignidad y valoración de la mujer. El Papa ve en todo eso un triunfo de los valores cristianos. Si la esperanza cristiana nos sostiene en nuestro compromiso a fondo para la nueva evangelización y por una misión universal. Si no podemos permanecer tranquilos si pensamos en los millones de hermanos y hermanas nuestras, redimidos por la sangre de Cristo, que viven sin conocer el amor de Dios. Entonces, claro, nos lleva a que necesitan nuestra siembra, que necesitan nuestra generosidad. No, la fecundidad, el optimismo y la esperanza de la fecundidad de nuestra entrega. No te preocupes si tu labor parece estéril o no da todo el fruto que vos querrías. Nosotros de alguna manera nos podemos hacer también la semilla, nuestro trabajo, nuestra oración, nuestra entrega, nuestro sufrimiento.
Nada se pierde. Como decía San José María, cuando las siembras de santidad, no se pierde, otros recogerán el fruto. Dios da el incremento. Y aquí está, claro, el trabajo escondido y silencioso. La homilía para que todos se salven, dice San José María. Humanamente hablando, es lógico que nos preguntemos también, ¿pero qué somos para tanta gente? ¿Qué conversación? No solo ya con los habitantes del planeta, con los de Mendoza, con el barrio, ¿sí? Y entonces la respuesta del Señor, un poco de levadura hace fermentar toda la masa, la transforma. Necesitamos aprender a hacer ese fermento, dice San José María, esa levadura, para modificar y transformar a la multitud. ¿Acaso el fermento es naturalmente mejor que la masa? No, no somos mejores. Pero la levadura es el medio para que la masa se elabore, convertirse en alimentos comestibles y sanos. Entonces el padre en la homilía esa va hablando de cómo trabajan la harina, cómo podríamos añadir los sacrificados, que es el trabajo de panadería, que se va tempranísimo, que ilusión de ser levadura. En otra ocasión decía San José María, me gusta hablar en parábolas, y más de una vez he comparado esta misión nuestra, siguiendo el ejemplo del Señor, a la levadura, que es dentro de la masa, la fermenta hasta convertirla en el pan bueno. Y la referencia cuando era chico y cómo le gustaba ver hacer el pan. Y le hacían un pancito con tener un gallo hecho con esa masa. Así que se llene de alegría nuestro corazón pensando en eso. Levadura que hace fermentar la masa. Y subrayaba, nuestra vida no es egoísta. No es un luchar en primera línea, es meternos en el torrente de la sociedad, pasando inadvertidos. Y llegar a todos los corazones, haciendo que en todos ellos la gran labor de transformarlos en buen pan. Que sea la paz, la alegría y la paz de todas las familias, de todos los pueblos. Bueno, claro, no es una labor egoísta ¿qué hago yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me gusta? Claro, el deseo de ser, de vivir para la gente, de vivir para las almas, para hacer levadura es ser una condición que paséis inadvertidos, decía nuestro Padre. O sea, parece paradójico. A nosotros nos gusta sobresalir, que nos valoren, que tengan cola de gente agradecida diciendo, che, la verdad que es muy lindo, pero lo encontraremos en el cielo. No me cansé de repetiros, hijos míos, no debéis distinguiros en nada de los demás. Nuestra aspiración debe ser la de permanecer donde estábamos, siendo lo que somos, cristianos corrientes, personas que hacen una vida ordinaria, sencilla. Bueno, y ahí, en ese ambiente, en esa cosa, con esa vida de todos los días, a veces parece monótona, rutinaria, sin embargo que somos levadura. No juzgar con visión humana. La mostaza es pequeña, la levadura es poca cosa. Claro, Señor, gracias Señor por querer contar conmigo que no soy nada, que no puedo nada, pero querés que precisamente que el contacto con la gente, con mi vida de oración, con mi entrega, con mi alegría, con mi poca cosa, también con mis limitaciones, pero entregado, generoso, volcándome, no guardándome parte de mi levadura para mí mismo. No, te guardo levadura de recuerdo, no sé, o de lo que fuera, ¿no? Che, entregalo del todo, gastá la levadura. Sembralo a lo grado de mostaza, que habrá pájaros, vendrán pájaros de todo orden, de todo tipo, de todo, para habitar en ellos. San José María hablaba a veces de la levadura de Belén, de la levadura del Tabor, de la levadura de Nazaret, del cenáculo.
Bueno, pues de la levadura de Pentecostés. Se me ocurrió en este tema de sembrar con optimismo, con alegría, con esperanza. Por ahí nos podían servir los misterios gozosos del Rosario, que Juan Pablo II, luminosos que Juan Pablo II incorporó al Rosario. Porque obviamente son misterios que son luminosos. O sea, tendrían que llenarnos de luz. Luz de alegría, luz de entusiasmo, luz de esperanza. Y claro, el bautismo del Señor, este es mi hijo muy querido. Ese Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Es salir del Jordán como Andrés y Juan, ya para seguirlo al Señor directamente. La luz del bautismo del Señor, la luz de Caná. A pasar ese milagro, los discípulos creyeron en él. La luz de la alegría, de la simpatía del Señor. Y su disposición para hacer un milagro tan simpático. La luz de la predicación de Cristo. Sino que tu palabra ilumine nuestros corazones, los corazones de todas las almas, que tu palabra siga siendo eficaz en todas partes, que tantos millones y millones de ejemplares de la Sagrada Escritura que hay en todo el mundo sigan iluminando los corazones de cada persona que los abre. Tantos evangelios diarios que circulan en mensajes de WhatsApp y de mail y lo que sea, vos que sigan, y la palabra del Señor que está a full. Y la transfiguración nosotros no la vimos, pero la queremos, Señor. Queremos esa luz que solo vieron 3. Eso no puede decir, Señor, me gustaría ver un poquito más, pero bueno, solo 3, o sea que no. Y sin embargo el Señor quiere con la luz que vieron esos 3, con esa gloria del Señor, que ahora es mucho más grande. Pues esa gloria que vieron aquellos 3 en el Tabor era de un cuerpo mortal, pero glorioso. Hoy el cuerpo del Señor está glorioso al cuadrado, resucitado y para siempre. La luz de la Eucaristía, sino que el sagrario sea siempre luz, sea siempre fuerza. Bueno, la Virgen, que nos ayude a soñar con el grano de mostaza, que nos ayude a hacer levadura, a soñar con ser levadura, a disfrutar de ser levadura, desapareciendo con nuestra entrega diaria, con nuestra vida ordinaria, sin llamar la atención, con una confianza absoluta en la eficacia del Señor. Porque es Él el que lo hace, es Él el que lo quiere. Él es el que ha muerto por las almas, no nosotros. Bueno, la Virgen nos ayude a vivir llenos de esperanza y de alegría que inspiran estas parábolas evangélicas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.